Bueno, vamos a empezar. Buenos días. La sesión de hoy en nuestro programa de seminarios tiene como ponente a Hernán Bouvier. Hernán, que lleva ya unas semanas con nosotros y todavía le quedan algunas para nuestra suerte y su desgracia, nos trae hoy este trabajo sobre teoría del error e intuiciones compartidas, una tensión conceptual, pero es ya un habitual de la colaboración con nosotros, con el grupo de Girona. Lo ha sido también en la colección de Marcial Pons, con diversas aportaciones, básicamente como traductor, espero que en algún momento en otra condición también, también como coautor de algún estudio preliminar sobre alguna de las traducciones. Se ha formado en un grupo, no sé si decir amigo, hermano o qué cosa, o entre grupos hermanos, en Argentina, en el grupo de Ricardo Caracciolo y Pablo Navarro, en Córdoba, y en Italia, donde hizo la tesis en el grupo de la Universidad de Génova, al que muchos de nosotros por el que también muchos de nosotros hemos transitado y del que han venido aquí diversos de sus componentes, entre otros el último seminario que tuvimos, el de Mauro Barberis. Así que la colaboración hasta ahora ha sido, yo diría, ya bastante estrecha. Yo creo que a partir de ahora, no como resultado del seminario necesariamente, sino precisamente de esta estancia que ha hecho con nosotros Hernán en estas semanas, a partir de ahora pueda ser todavía más estrecha e incluso que podamos contar con Hernán en el futuro con algo más de tiempo y algo más de implicación hasta contractual, quizás, con nuestro grupo en la Universidad de Girona. Bueno, pues sin más y sin tomar más tiempo, hoy teoría del error e intuiciones compartidas. Gracias, Hernán. Bueno, gracias por la hospitalidad en general de recibirme aquí en estos casi 3 meses. Cuento solamente una cosa, un poco como el backstage de este trabajo. Yo me ocupé en la tesis de cuestiones de metaética y cómo proyectar las cuestiones de metaética en la teoría del derecho. Ese fue mi tema principal. Pero paralelamente o en consecuencia también, me ocupé de cuestiones de análisis conceptual a propósito de una discusión que coordinamos con otros colegas, entre Raz, Alex y Buligin, y entonces ahí me empecé a interesar mucho por el análisis conceptual. Yo creo que hay toda una discusión sobre análisis conceptual que me parece ya demasiado sofisticada y artificial en un punto, y yo trato de evitar ese tipo de discusiones. Es una cuestión de gustos quizás. Sí creo que es importante seguir siguiendo el paso, esto es una idea mía, de lo que se dice en metaética, porque lo que suele suceder es que en el terreno de la metaética se construyen tesis antropológicas, podríamos llamarlo así, es decir, sobre qué es el sujeto, por qué actúa, cuáles son sus deseos, etcétera. Y una vez que uno acepta estas tesis antropológicas, o si se quiere, metafísica sobre qué es el sujeto, luego esto viene proyectado en el ámbito político. Es por esto que a mí me interesa seguir el paso de las discusiones metaéticas. Cómo se construye un sujeto, por ejemplo, según Locke, según Hume, o según Russell, o según Davidson, y cómo esto después viene utilizado por ejemplo, teorías políticas. En todo caso, esto de lo que vamos a hablar ahora, espero sea el último abordaje mío profundo de algunos problemas de análisis conceptual. Yo a partir de ahora voy a empezar una investigación de largo aliento sobre legítima defensa. Bueno, puntualmente de lo que me voy a ocupar es lo siguiente. Hay una forma de hacer análisis conceptual que está muy extendida, muy difundida en ciertos autores, ¿sí? Y básicamente lo que sostienen estos autores es que hay que partir de lo que se llaman platitudes y que pueden ser traducidas como intuiciones compartidas, es decir, como cosas en las que un grupo más o menos amplio de personas estarían de acuerdo, afirmarían. Y la idea es partir de estas platitudes o intuiciones compartidas y luego ver si mediante el uso del análisis conceptual
de los experimentos mentales o apelando a lo que algunos descubrimientos científicos nos aportan, sí estas platitudes o intuiciones compartidas tienen que ser reformadas. La idea general es que yo puedo tomar cualquier intuición compartida, ya vamos a ver ejemplos de esto, y eventualmente mostrar que están equivocadas y por tanto reformarlas para obtener un concepto o una idea más consistente. Entonces la idea es análisis de un concepto, comienzo analizando un concepto tomando en cuenta las intuiciones compartidas alrededor de ese concepto, y luego utilizo construyo un complejo tamiz, bien, y ese tamiz lo puedo construir a través de experimentos mentales o de descubrimientos científicos, hago pasar estas intuiciones compartidas por este tamiz, y lo que queda en el tamiz son los errores, y lo que pasa el tamiz sería como el concepto más acabado. ¿Por qué? ¿De dónde sale o surge esta idea de apelar a las platitudes? Bueno, por un problema persistente, sobre todo en la filosofía analítica, y es el problema de la autonomía, entre otros, hay muchos problemas. ¿Cuál es el problema de la autonomía? Bueno, la filosofía analítica, como ustedes saben, puede ser salvajemente reconstruida como una intersección entre el racionalismo y el empirismo, ¿bien? Es decir, algunos dicen, por ejemplo, Rorty dice que aquí hay que ir a ver la intersección entre Descartes, Locke y Hume, por ejemplo, entre otros. Y entonces automáticamente esta pretensión de la filosofía analítica de ceñirse a los estándares racionalistas por un lado, es decir, la matemática y la lógica, y a los estándares empiristas por el otro, genera un problema de autonomía en el sentido de, como dice Bernard Williams, cómo hacer para conservar un lugar propio, bien, como filósofo, sin ser fagocitado por otras disciplinas como por ejemplo la ciencia empírica. Hay gente que cree que esto es un falso problema, yo simplemente cuento, digamos, cómo viene visto el problema en general. ¿Cuál es el servicio en este problema, digamos, de la autonomía o no de la filosofía analítica? ¿Cuál es el servicio que prestan las platitudes? Bueno, en algún sentido, las platitudes o ideas compartidas son algo que cualquiera de nosotros podemos empezar a analizar profundamente, pensar sobre ellas, sin necesidad de recurrir, por ejemplo, a lo que nos venga dicho de las ciencias empíricas, por ejemplo. Bien, entonces esto podría ser algo que garantice una jurisdicción autónoma del filósofo analítico. Yo me ocupo de intuiciones compartidas, veo cuáles son sus tensiones, sus contradicciones, y trato de devolver, luego de mi análisis, una caracterización del concepto más acabada. Ejemplos de esto. Bueno, ahí en el texto ustedes tienen varios ejemplos. Uno es el ejemplo de Smith, con un libro muy conocido y muy comentado que se llama The Moral Problem. El punto central del libro trata de conciliar dos tradiciones muy importantes en filosofía práctica, que son la tradición, por decirlo así brutalmente, la tradición humeana y la tradición kantiana. Y de nuevo, dicho salvajemente, el problema es una clásica discusión en filosofía práctica: si uno debe hacer algo, o si uno tiene una razón para hacer algo solo si lo desea, o si uno debe o tiene una razón para hacer algo aunque no lo desee. Estos son como los dos grandes escollos sobre los cuales se discute. La propuesta de Michael Smith es tratar de conciliar estos dos escollos, diciendo, mire, aquí hay una forma de conciliar esta aparente tensión entre humeanismo y kantismo, dicho así de manera muy, muy frontal. No me importa tanto esto, que es el contenido central del libro, sino lo que dice Michael Smith. Michael Smith dice concretamente que hay que analizar un concepto, y ahí tienen ustedes la primera cita del handout. Bien, el análisis de un concepto C, en términos de otro concepto C', es correcto solo en el caso en que el conocimiento de C' nos dé conocimiento de todas y solamente de todas las platitudes o instituciones compartidas que rodean al concepto C. Esto es conocimiento de todas y solo de las disposiciones de juicio e inferenciales de alguien que tiene maestría en el concepto C. ¿Cuáles son las platitudes, por ejemplo, que propone Michael Smith? Bueno, como él está preocupado por la filosofía práctica, él dice, partamos de cosas que no están discutidas entre nosotros. Esto ya es todo un problema en el libro de Smith, se lo han criticado y le han dicho, bueno, ¿qué significa, por decirlo así, está dicho en el paper, qué significa nosotros? Nosotros estamos de acuerdo, ¿quiénes? Bien, él ahí pone, por ejemplo, 5 platitudes, es decir, cosas sobre las que todos estaríamos de acuerdo, y automáticamente hay un artículo famoso de Kopp que le dice, mira, sobre cada una de estas hay desacuerdo, pero no importa. Asumamos que son intuiciones compartidas. Ejemplos, por ejemplo, de una que cita él, es la primera que ustedes tienen citada ahí, platitudes o intuiciones compartidas.
Si alguien juzga que hacer phi está bien, entonces otras cosas, digamos, ceteris paribus, estará dispuesto a hacer f. Bien, esta es una intuición compartida. Si yo juzgo, según Smith, si yo juzgo que algo está bien, en principio voy a tener una disposición, algún tipo de motivación, si lo quieren poner así, a hacer eso y no otra cosa. En principio. Bien. Segunda platitud citada ahí, cuando alguien dice que hacer phi está bien y el otro dice que hacer phi está mal, asumimos que uno de los dos tiene que estar equivocado y el otro en lo correcto. Esto es una asunción. Si empezamos a discutir y tú dices matar está bien y yo digo matar está mal, asumimos que estamos discutiendo sobre alguna cuestión objetiva y que alguno de los dos tiene que estar equivocado. Estas son platitudes para él. Bien. Voy a dejar de lado el resto de problemas de Smith porque de nuevo lo único que me interesa mostrar es cómo hay autores que dicen que para analizar un concepto hay que comenzar a tomar las intuiciones compartidas. Primer ejemplo, Smith. Segundo ejemplo, Jackson. Bueno, el texto de Jackson también es un texto muy, muy discutido y además, hablando de alianzas, promiscuidades, etcétera, etcétera, entre escuelas, Jackson, Smith y Pettit, como ustedes seguramente saben, pertenecen a una misma corriente, son discípulos del mismo maestro, etcétera. ¿Cuál es la propuesta de Jackson? Bueno, básicamente la propuesta de Jackson, voy a decirlo así de manera muy, muy simple, es decir, analizar un concepto también implica tener en cuenta las platitudes y hacer lo siguiente. Yo tengo un concepto que es expresado en el lenguaje L1, ¿bien? En un lenguaje L, ¿sí? Y tengo que tratar de encontrar un lenguaje L2, ¿sí? Que sea más básico o fundamental, y acá ya hay todo un problema sobre cómo decidir que un lenguaje es más básico o fundamental, que refiera a las mismas cosas que se refieren con este lenguaje L1, pero que sea en algún sentido más preciso, informativo, tenga potencia inferencial, etc. Ejemplo muy simple. Nosotros usamos el concepto de calor, todos usamos el concepto de calor y decimos, mira, hace calor, no hace calor, ayer hacía calor, etc. ¿Sí? Concepto de calor. Y él dice, bueno, ¿cuál es la propuesta, por ejemplo, de los fisicalistas? Que en realidad, cada vez que yo indico que hace calor, cada vez que yo señalo algún tipo de situación, como aquí en la habitación hace calor, en realidad lo que está sucediendo ahí es que hay un movimiento molecular del tipo X. ¿Bien? Si yo tomo cada profirencia, digamos, de los hablantes, cada expresión de los hablantes, cuando dicen aquí hace calor, aquí hace calor, aquí hace calor, lo que voy a obtener, según esta propuesta, es referencias concordantes a este fenómeno. ¿Bien? Movimiento molecular del tipo X. ¿Sí? Otro ejemplo que da él es, supongamos que yo uso el concepto más alto que, asumiendo que esto es un concepto, también esto puede ser discutido. Este es el lenguaje 1, todos utilizamos el concepto ser más alto que, ¿y a qué cosas referimos? Bueno, a una larga disyunción, ¿sí?, de hechos que pueden ser descritos en términos naturales, como por ejemplo, Juan mide 1,80 y Pedro mide 1,70, y ahí todas las conjunciones de ser más alto que. ¿Bien? Entonces lo que hago aquí es reemplazar un lenguaje por otro lenguaje. ¿Se entiende esta idea? Es muy básica. Esto no es para nada nuevo en teoría del derecho. Por ejemplo, el famoso concepto discutido de qué significa cuando yo digo que existe una norma, esto es algo que utilizamos nosotros, lo utilizan los juristas, lo utilizan los teóricos, puede ser reemplazado por un lenguaje L2, dependiendo del contexto y la propuesta teórica, diferente al lenguaje L1. Por ejemplo, hay propuestas que dicen que cuando yo profiero en ciertos contextos y dando ciertas asunciones la expresión aquí hay una norma, lo que estoy diciendo es que hay una norma que pertenece a un sistema. ¿Esto qué significa? Así como yo aquí estoy reemplazando el lenguaje cotidiano de calor por un lenguaje de la física, cuando yo hablo de existencia de normas en términos de pertenencia, estoy suplantando un lenguaje común, ontológico, por un lenguaje de teoría de conjuntos. Hay otras propuestas que dicen, mira, cuando uno dice que existe una norma, lo único que estás diciendo es que existe una formulación. De nuevo, lo que estoy haciendo aquí es reemplazar esta expresión ontológica de existe una norma por un lenguaje sintáctico. ¿Bien? Y así puedo seguir adelante con el análisis conceptual. O sea, digo, lo que está por detrás de la propuesta de Frank Jackson de reemplazar el lenguaje 1 por un lenguaje 2 que sea correferencial, pero además informativo, es algo muy conocido, es en principio tan simple como esto, y es algo que con lo cual nosotros estamos familiarizados. Por ejemplo, cuando hablamos de existencia de normas.
De nuevo, Jackson, al igual que Smith, utiliza las platitudes, y además concede que yo puedo, luego de hacer un análisis conceptual bien preciso, mostrar que algunas o todas estas platitudes están equivocadas, que yo me confundo cuando creo que la expresión calor refiere a ciertas cosas o no. ¿Bien? Es decir, puedo mostrar que están equivocadas. Esto nos lleva directamente, bueno, en realidad Jackson, por ejemplo, habla de que yo tengo que partir de intuiciones compartidas y él llama folk morality, esto para el caso de los términos prácticos. Y una vez que yo hago un buen análisis conceptual, puedo reformar ciertas creencias, ¿sí? Reformar ciertas creencias y llegar a una mature, una moralidad folk madura, es decir, que la anterior estaba equivocada. Siempre este juego, parto de intuiciones compartidas, analizo un concepto y puedo mostrar que están sistemáticamente equivocados. ¿De dónde viene esta conjugación de platitudes y teorías del error? ¿O de dónde viene esta famosa idea de teoría del error? Bueno, básicamente de Mackey, que tiene un libro muy famoso, muy citado, que se llama Ethics, Inventing Right and Wrong. Y la idea de Mackey, o mejor dicho, la propuesta de Mackey ha causado un gran efecto en las discusiones analíticas por dos razones, ¿no? Entonces, en primer lugar, tiene, como por decirlo así, una consecuencia o un impacto muy importante a nivel metaético por lo siguiente. En metaética, durante mucho tiempo, metaética analítica, ¿bien? En metaética analítica, durante mucho tiempo, hubo dos propuestas clásicas con respecto al análisis de los enunciados prácticos, ¿bien? ¿Qué son los enunciados prácticos? Por ejemplo, un enunciado que dice X es bueno, X es debido, X es correcto. Bien, entonces yo tengo un enunciado práctico, por ejemplo, X es bueno. ¿Y cuáles eran las propuestas clásicas en filosofía analítica? Es decir, que o bien esto carece de significado, ¿bien? Propuesta número 1, ¿sí? Carece de significado, o la segunda alternativa dentro de la filosofía analítica es decir que tiene significado, ¿sí? Pero el significado no es referencial, descriptivo, o como algunos lo llaman, doxástico. No pretende expresar una creencia acerca de cuestiones sobre el mundo. Bien, dentro de esta idea, según la cual los enunciados prácticos, como X es bueno, tienen significado, pero su significado no es referir o describir algo, se encuentran lo que usualmente son llamados expresivistas, prescriptivistas, no cognitivistas. Bueno, ¿cómo irrumpe Mackey en esta discusión? Mackey dice, no, mire, yo voy a dejar de discutir esta cuestión semántica. ¿En qué sentido? Voy a aceptar que los sujetos cuando dicen X es bueno tienen la pretensión de expresar una creencia. Es decir, usan el enunciado práctico como si estuviera refiriendo a algo en el mundo. Como yo digo, aquí hay una botella, digo también aquí hay algo bueno o aquí hay algo malo. Tiene una pretensión doxástica de expresar una creencia. Esto gira absolutamente la discusión en metaética porque ahora dejamos de lado la cuestión de si el enunciado es descriptivo, tiene pretensiones descriptivas o no, y entonces ahora viene el segundo impacto de la teoría de Mackey, que es la cuestión conceptual. Porque Mackey básicamente, ¿cómo utiliza esto? Dice, mire, concedido que usted quiere hablar de que hay una propiedad en el mundo como buena, concedido que su enunciado pretende describir algo o referir a algo, son cosas diferentes, pero en principio lo podemos tratar igual, concedido esto, ahora, aunque yo le conceda esto, le voy a demostrar que los enunciados, como X es bueno, que tiene pretensión referencial, en principio pueden ser verdaderos o falsos, son todos sistemáticamente falsos. Son todos falsos. Hasta ahí la propuesta de Mackey. Mackey dice, ok, tienen pretensión de, podrían ser verdaderos o falsos, pero resulta que cuando voy al mundo, son todos sistemáticamente falsos. De esto se sigue el segundo impacto de Mackey, a nivel ya no metaético, sino conceptual. ¿Por qué? Porque lo que hace Mackey aquí es separar dos cuestiones. Una cosa es el análisis de un concepto, es decir, cuáles son el conjunto de elementos, por ejemplo, bajo una propuesta, asociados a ese concepto, ¿bien? ¿Cuáles son el conjunto de elementos? Primer problema, yo puedo hacer esto. Y el segundo problema es ver si ese concepto es instanciado en el mundo. Hay un ejemplo muy simple que la literatura lo sigue y que dice, bueno, a ver, el concepto de bruja, ¿bien? Yo puedo ver en un determinado grupo o para un sujeto cuál es el concepto de bruja.
Por ejemplo, una persona que vuela, que no es agraciada estéticamente y que hace magia. Este sería, ¿no? Son tres. Entonces yo puedo decir, mire, el concepto de bruja, supongamos que compartido por la comunidad de S, el tema si es compartido o no, acá no importa. Supongamos que S, un solo sujeto, cree. Entonces el concepto de bruja incluye estas tres propiedades que yo dije. Bien, vuela, no es agraciada estéticamente y hace magia. Esto es lo que yo hago cuando analizo el concepto, ¿sí? Ahora me pregunto, ¿hay algún objeto en el mundo que satisfaga A, B y C? Ninguno. ¿Bien? Entonces es sistemáticamente falso. Por supuesto que hay gente que podría ser falso. Dejémoslo de lado, este problema es un menos. Bien, ¿está? Entonces esta es la propuesta. Distinguir de cuestiones conceptuales de cuestiones ontológicas o sustanciales. Bien. Ahora, como ven ahí en la cita donde dice relevancia de la error theory, no voy a leer eso en inglés para que no se rían de mí, se ha llegado a la idea de que en análisis conceptual yo puedo hacer casi siempre, al menos intentar esta movida, ¿bien? Al menos intentar esto. Y de hecho nosotros lo podemos ver en teoría del derecho. Por ejemplo, la teoría de Ras, que supongo que todos conocen bien, muchas veces es mal interpretada en un punto. ¿Cómo podríamos reconstruir rápidamente la teoría de Ras? Bueno, nuestro concepto de derecho implica a la autoridad legítima, y la autoridad legítima implica tres elementos que son la tesis de la dependencia, la tesis de la justificación y la tesis del reemplazo. ¿Bien? Ahora, uno puede decir, bien, está bien, concediendo que este es nuestro concepto de derecho o el concepto de alguien sobre derecho, ahora puedo ir y ver que no hay ningún sistema normativo que satisfaga esto. Es decir, que ninguno es autoridad legítima. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con teoría de sistemas. Yo puedo decir, mire, la idea de sistema normativo es un conjunto ordenado de enunciados que incluyen los axiomas y todas sus consecuencias lógicas extensionales. ¿Sí? Ahora, cuando voy con ese concepto, me doy cuenta que cualquier cosa que nosotros llamamos sistema jurídico no satisface eso. No lo satisface, es decir, no es tratado como un conjunto que incluye todas sus consecuencias jurídicas. Por ejemplo, porque los juristas, y acá hay una gran discusión entre Atienza y Jorge Rodríguez, creo, dando vueltas por ahí, los juristas no están dispuestos a aceptar todas las consecuencias lógicas que se siguen de ciertas acciones. Entonces yo puedo decir, bueno, sí, este es el concepto de sistema normativo, pero no hay ningún sistema jurídico que lo satisfaga, es sistemáticamente falso. ¿Está? Como ven ahí, entonces, y ahí está la cita esta de Joyce y Kirchhin, la idea es que yo puedo, que es ubicua la relevancia de este procedimiento de distinguir entre cuestiones conceptuales y cuestiones ontológicas. Yo puedo tratar de hacer esto con todos los conceptos. Mi idea es que no se puede hacer esto con todos los conceptos, al menos con uno, en filosofía práctica. ¿Bien? Bueno, hay un concepto que podríamos llamar compartido, al menos por un grupo de sujetos. Un grupo de sujetos, no por todos, pero no hace falta que sea compartido. Un grupo de conceptos según el cual la responsabilidad moral, esto lo voy a poner rápidamente y después lo voy a explicar bien, la responsabilidad moral implica la falsedad del determinismo. ¿Bien? En realidad esto es más complejo y puede ser aclarado de la siguiente manera. Por un lado tenemos un principio que suele ser llamado el principio de alternativas posibles, que es el que tienen ahí identificado. Principio de alternativas posibles. ¿Sí? Según el principio de alternativas posibles, podemos decir que esto es una contradicción, o sea, que no se puede afirmar al mismo tiempo responsabilidad moral y determinismo. ¿Bien? O lo podemos dividir de otra manera, y es el siguiente. Si hay responsabilidad moral, entonces hay alternativas posibles. ¿Bien? Fíjense la formulación del principio de alternativas posibles. Una persona puede ser tenida por responsable por lo que ha hecho, si pudo haber actuado de otra manera, esto es, si pudo no haber hecho lo que hizo. Entonces, el principio de alternativas posibles incluye una variante normativa, responsabilidad moral, y una de alternativas posibles. Segundo paso, alternativas posibles o poder actuar de otro modo, implica, para una forma de ver esto obviamente, el no determinismo, por lo cual tenemos que... Bien,
Esta es la tesis que suele ser llamada incompatibilista. Ahora, esto solamente indica el núcleo de las tesis incompatibilistas. Todos los incompatibilistas sostienen este condicional, pero como es un condicional, todavía yo, qua incompatibilista, puedo sostener tesis adicionales. ¿Sí? Entonces, ¿está clara esta propuesta del incompatibilismo? ¿Sí? Es una idea bastante básica que está relacionada con el debe implica puede. Yo no puedo tener la obligación de hacer algo si es imposible. Dicho así rápidamente. Ahora, claro, que yo por supuesto acá todavía puedo agregar tesis adicionales para distinguir entre diferentes subespecies de incompatibilistas. Por ejemplo, hay gente que dice, no, mira, efectivamente yo acepto esto, pero además el determinismo es verdadero. O sea, soy incompatibilista. Si hay responsabilidad moral, el determinismo es falso, pero efectivamente estamos determinados, por lo tanto, no hay responsabilidad moral. Bien, estos suelen ser llamados hard determinists. Efectivamente, si hay responsabilidad moral, no tenemos que estar determinados, pero como estamos determinados, no hay responsabilidad moral. Hay un segundo tipo que afirma además que efectivamente tenemos responsabilidad moral, bien, y por tanto, como ha aceptado esto, entonces, nuevamente, no hay, esto es, o sea, mejor dicho, por modus ponens, ¿no? El condicional más el modus ponens da como consecuencia que no estamos determinados y que por tanto hay responsabilidad moral, y esto es lo que suelen ser llamados libertarians. Libertarians. Bien. A esta discusión famosa, y además esto es claramente una intuición compartida, la idea de que si estamos determinados, por mucha gente, si estamos determinados entonces no se nos puede reprochar, ¿no? Una idea básica. En esta discusión irrumpe Frankfurt con una serie de artículos famosos en favor de lo que se llama compatibilismo, que justamente niega esta tesis. Es decir, el compatibilismo dice que no hay problema en afirmar al mismo tiempo que somos responsables moralmente y que el determinismo es verdadero. ¿Sí? Yo voy a ahorrarles a ustedes toda la discusión de Frankfurt, que es muy interesante. Solo quiero decir dos cosas. En primer lugar, la discusión de Frankfurt no es nueva en filosofía para nada. Si uno se pone a mirar la discusión entre Hobbes y el obispo Bramhall, es justamente esta discusión. Es decir, si puedo reprochar a alguien aceptando el determinismo o no. Si puedo reprochar a alguien asumiendo que no se puede actuar de otra manera. También está en la discusión entre Lutero y Erasmo de Rotterdam sobre libre arbitrio y servo arbitrio. Está allí. Y se conecta con algunas discusiones en derecho penal. Ahora lo voy a decir muy rápidamente porque no es relevante ahora. Que en todo caso no es una discusión nueva. Bien. ¿Qué es lo que hace Frankfurt? Y lo explico muy rápidamente. Lo que hace Frankfurt es decir, mire, yo le voy a mostrar un caso en que el sujeto, en algún sentido, no podría haber actuado de otro modo y sin embargo es reprochable. ¿Sí? Ejemplo, lo digo muy rápido porque esto en un punto va a ser irrelevante al final. Solamente para explicar qué piensa el compatibilista. Primer supuesto. Jones, viene llamado ahí, quiere hacer A o no A. Vamos a ver qué quiere hacer. ¿Sí? Hay un segundo sujeto que se llama Black. ¿Sí? Entonces tenemos Jones. Y hay un segundo sujeto. En principio, Jones podría hacer A o no A. Por ejemplo, no sé, tomar la botella o no tomarla, matar a alguien o no matar, no importa eso. Hay un sujeto, Black, que está interesado en que Jones haga A. Eso es lo que le interesa a Black. ¿Sí? Black aquí está por un sujeto con voluntad, puede ser Dios y también puede ser la naturaleza. Esto lo dice expresamente Frankfurt. Pero empecemos como si fuera un sujeto. Black está interesado en que haga. ¿Sí? Ahora, además Black tiene mucho conocimiento de cómo se comporta gestualmente Jones, y entonces resulta lo siguiente: cada vez que Jones va a hacer no A, bien, cada vez que Jones va a hacer no A, Black va a intervenir y lo va a hacer A. ¿Se entiende? Bien. Ahora, esto no quiere decir que cada vez que Jones hace A, lo hace porque intervino Black. ¿Sí?
¿Cuál es la fuerza? A ver, tomemos un ejemplo muy simple que yo pongo ahí, pero digo para iluminar la intuición. Supongamos que el padre o la madre están siguiendo a su hijo que está aprendiendo a caminar, ¿sí? El hijo por ahí pierde el equilibrio. ¿Sí? El padre puede, o la madre pueden inferir por el movimiento corporal del niño cuando se está por caer y entonces intervenir para que no se caiga. ¿Sí? Ahora, de esto no se sigue que cada vez que el hijo mantiene el equilibrio, lo mantiene porque intervino el padre. ¿Sí? Entonces, la magia de todo el argumento de Frankfurt, la magia son dos. Uno es explícitamente ambiguo en un montón de conceptos, nunca dice que entiende por determinismo, no dice mucho que entiende por libertad, nada. Y la segunda magia es que propone un caso de intervención asimétrica. Cuando Jones va a hacer no A, y como Black no le gusta esto, interviene y lo hace hacer A. ¿Bien? Pero cuando Jones decide por sí mismo hacer A, Black no se mete. Y en ese caso, en el caso en que Jones hace A y Black no interviene, podemos reprochar a Jones, a pesar de que no tenía una acción alternativa posible. ¿Se entendió? Acá hay 150.000 problemas, digo, simplemente estoy contando. Por supuesto que lo que hace esta discusión es trasladar el problema del reproche moral o normativo, del que sea práctico, ya no a lo que la gente hizo exclusivamente, sino a lo que quiso. Porque en el caso en que Jones hace A porque él quiso, ¿bien? Es decir, el nene se mantiene en equilibrio porque él quiso mantenerse en equilibrio, no porque el padre intervino, lo podríamos reprochar, ¿por qué? Porque hay una mala voluntad, por decirlo así, dando vueltas. Estoy simplificando de manera... y esto, digo, se conecta, por supuesto, con la clásica discusión de disvalor de la acción, disvalor del resultado en derecho penal. Es la misma discusión. En un punto es la misma discusión. Bien, ahora, entonces, ¿qué es lo que muestra esta tesis? Bueno, básicamente lo que muestra esta tesis es que tengo un caso en que alguien no tiene alternativa posible, ¿sí? Es decir, Jones no tiene chance de hacer no A. Si él decide hacer A, lo hará. Y si decide hacer no A, viene el Black, lo toma y lo hace hacer A. Que a pesar de que no hay alternativa posible, sin embargo, estaríamos dispuestos a reprocharlos cuando Jones decidió hacer A. ¿Sí? Ahora bien, de nuevo, acá en este grupo de compatibilistas también puede haber gente que diga, mira, no hay problema en aceptar la responsabilidad moral y el determinismo, pero yo creo que el determinismo es falso. Bien, entonces acá tenemos dos opciones también. Quienes dicen que el determinismo es falso y quienes dicen que el determinismo es verdadero. ¿Sí? Hay dos, entonces, concepciones que se solapan. El incompatibilismo, que dice que el determinismo es verdadero, ¿bien? Y el compatibilismo, que dice que el determinismo es verdadero. Tenemos dos tesis de diferentes escuelas, por decirlo así, que podrían decir que el determinismo es verdadero. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces vamos al problema del determinismo. Voy a leer esta parte ya, si tienen todos el texto, porque acá hay que ir con cuidado, mucho cuidado. Página 13, tercer párrafo. De este complejo cuadro podemos sacar las siguientes conclusiones. El incompatibilismo sostiene un condicional según el cual si hay responsabilidad moral, entonces el determinismo es falso. Como se recordará, dado que esto es un condicional, todavía queda lugar para dos concepciones dentro del incompatibilismo. Salteo todo esto. Con este cuadro, entonces, final de párrafo, todo aquel que sostenga que el determinismo es falso, sea para afirmar que hay responsabilidad moral incompatibilista, sea para sostener una tesis compatibilista extraña, pero posible, indicará que quien sostiene la falsedad del determinismo está en un error. ¿Bien? Si yo creo que el determinismo es verdadero, voy a decir que todos los demás, variante que sea compatibilistas o no, que sostienen que el determinismo es falso, se equivocan, están en un error. La caracterización de determinismo ofrecida más arriba, y esta es la que ustedes tienen en el handout, ¿bien? Indica que para cualquier evento, si ciertas condiciones C tienen lugar, entonces necesariamente se darán ciertos eventos E. Esa es la idea básica del determinismo. Si se dan ciertas condiciones, bien, necesariamente se darán ciertos eventos. Ciertamente los enunciados que se refieren a fenómenos naturales, enunciados que pretenden identificar las llamadas, entre comillas, leyes de la naturaleza, tienen la pretensión de identificar relaciones necesarias
entre ciertas condiciones y el acaecimiento de ciertos eventos. La inclusión en estos enunciados de cláusulas precautorias, como ceteris paribus o en presencia de mayor información, no impugnan el contenido conceptual de tales enunciados. Esto es importante porque a mí me parece que en la literatura hay mucha confusión con esto. Tales cláusulas precautorias lo que indican es que o bien hay una relación necesaria para este tipo de condiciones, o bien hay una relación necesaria, pero quizás estas no son todas las condiciones de acaecimiento del evento. No niegan que haya relaciones necesarias. Lo que indican es que o bien se aplican restringidamente a este evento, si se mantienen estables las condiciones, o bien que con mayor información puede haber otras que den lugar al evento en cuestión. Esto no niega que haya condiciones necesarias que determinan el acaecimiento de un evento. Lo que sostiene es que o bien son circunscriptas o bien son otras. En definitiva, se diga que son solo en estas condiciones que necesariamente, si se da A, se da B. Se diga que quizás las relaciones necesarias se dan en otras circunstancias, aún desconocidas. Se dice de todos modos que hay relaciones necesarias. Se puede asumir que bajo ciertas condiciones C, el golpe de una piedra determinará el movimiento de otra, que bajo ciertas condiciones C el calor hará hervir el agua y que bajo ciertas condiciones C el calor dilatará el mercurio del termómetro. Las situaciones de la piedra, el agua y el termómetro reseñadas son ejemplos de eventos conectados de manera necesaria en que puede decirse que el determinismo es verdadero. Llamaré a las situaciones indicadas por la piedra, el agua y el termómetro situaciones PAT. Si las situaciones como PAT son buenos ejemplos de determinismo y el determinismo es verdadero, de esto se sigue que la verdad de situaciones PAT implica que quienes sostienen que el determinismo es falso están equivocados. Llamemos a quienes sostienen que el determinismo es falso antideterministas. De este modo puede decirse que PAT implica el error de S, donde S designa el sujeto o grupo de sujetos antideterministas, AD. Voy a simbolizar el error de los antideterministas simplemente con EAD. En este contexto se quiere decir que hay al menos un objeto, él o los individuos defensores del antideterminismo, que detenta la propiedad E, estar en error. Informalmente esto nos lleva a que si PAT es verdadero, los defensores del antideterminismo están en un error. De manera algo más formal, la verdad de PAT implica que hay un objeto o múltiples objetos que están en error, es decir, error del antideterminista. Si ese se encuentra en un error, entonces es posible que ese se encuentre en un error, dado que P implica posible P. Por lo tanto, el error de los antideterministas implica la posibilidad del error del antideterminista. Esto es simplemente un truquito lógico. Sin embargo, se puede hablar de manera informal de que las situaciones ejemplificadas por PAT son situaciones naturales o de la naturaleza y que la naturaleza no comete errores. Se suele decir que la naturaleza no se equivoca. En realidad, esta frase es imprecisa y confundente porque no puede ser utilizada en el sentido de que siempre acierta. Quizás se quiere decir que no es posible hablar de error en la naturaleza. De nuevo, esto no es lo suficientemente preciso porque alguien puede decir que el agua se equivocó al hervir a 100 grados o que la piedra se equivocó al moverse. Lo que se pretende decir con la imprecisa frase error o equivocación, lo que se pretende decir con la imprecisa frase la naturaleza no se equivoca, es que la propiedad o predicado error o equivocación no tiene sentido, o alternativamente, que no es adscribible a los objetos que integran la extensión de los objetos naturales. Es decir, que la propiedad en cuestión es de imposible satisfacción en los fenómenos naturales. Si se considera a E, esto es error, una propiedad o predicado ascribible a un objeto, se sigue que la posibilidad de que exista un objeto que satisfaga esa propiedad, la de tener la propiedad E, esto es estar equivocado, implica la negación de las situaciones ejemplificadas en PAT. Más directamente, que la posibilidad de error implica que no se verifiquen situaciones como las ejemplificadas en PAT. Esto es la negación de este modo, podemos decir que la posibilidad de que haya un objeto que esté en error implica la negación de PAT. Estamos en condiciones ahora de evaluar la tesis de los defensores del determinismo. Esto es de quienes sostienen que los detractores del determinismo o antideterministas se equivocan. Y ahí tienen al final, si no quieren ver el texto, tienen la formalización. Según las tesis enumeradas más arriba, número 1, PAT, es decir, se afirma que son verdaderas estas situaciones, afirmación de los defensores del determinismo.
Si es verdadero esto, 2, entonces hay gente que está en un error. Entonces, si PAT, entonces hay un error en los antideterministas, segunda premisa. Por modus ponens de 1 y 2 tenemos que hay un error de los antideterministas. 4, si hay un error de los antideterministas, entonces es posible que haya un error de los antideterministas porque P implica posible P. 5, por modus ponens de 3 y 4, es posible el error de los antideterministas. Ahora, 6, la posibilidad del error de los antideterministas implica que PAT sea falso vía, ya lo expliqué, la naturaleza no se equivoca. 7, entonces es falso PAT por modus ponens de 5 y 6. 8, entonces hay una afirmación y negación de PAT por acumulación de 1 y 7. Dicho de manera menos críptica, si las situaciones como PAT ejemplifican situaciones de determinismo y no tiene sentido allí hablar de error, dado que la naturaleza no se equivoca, entonces no se puede sostener al mismo tiempo que el determinismo es verdadero y que alguien se equivoca. Error and platitude, a mistake. Múltiples autores sostienen que es posible combinar el análisis de las platitudes con las teorías del error de Mackie y mostrar que algunas de las intuiciones compartidas están equivocadas. Una intuición compartida es que el determinismo es falso. Uno puede sentirse tentado a decir que aquí también podemos aplicar indiscriminadamente la teoría del error y mostrar que los detractores del determinismo o antideterministas están equivocados. Pero para mostrar que están equivocados hay que afirmar y negar PAT al mismo tiempo, PAT, o lo que es lo mismo, afirmar y negar el determinismo al mismo tiempo. Esto quiere decir, en primer lugar, que en algún sentido a priori podemos mostrar que el determinismo es problemático, en algún sentido a priori. En segundo lugar, que no se puede aplicar indiscriminadamente la teoría del error a cualquier concepto práctico o intuición compartida. Por lo demás, dado que aquí hay una contradicción de los defensores del determinismo, y dado que la contradicción es un caso paradigmático de error, si se asume que solo puede errar quien no está determinado, entonces hay que rechazar el determinismo.